Muy buenas tardes, mi nombre es Josué Cortés, estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica, del semestre cuarto, paralelo 3 de la materia de electiva. El día de hoy voy a sustentar mi tarea de la sesión uno tarea uno, la cual consistía en un informe relacionado con un caso hipotético planteado por el docente. El caso en sí es un caso por un local comercial. ¿Ya? Primeramente voy a dar a conocer los hechos que se dieron en este caso, eh, los cuales son los siguientes, tanto con puntos dando a entender cuáles son las partes implicadas, cuál fue el conflicto, la teoría fáctica, teoría probatoria, teoría jurídica y una conclusión crítica. Ya. A continuación voy a dar a conocer los hechos. Ya. Los hechos son los siguientes. El día 1 de marzo del año 2024, la señora María López y el señor Pedro Herrera decidieron celebrar un contrato de arriendo por un local comercial ubicado en la ciudad de Ambato. Ya. En el contrato se estipulaba que la señora María López entregaba el local comercial en condiciones excelentes para un funcionamiento óptimo. Ya. Y el señor Pedro Herrera se comprometía en este caso a dar uso de esas instalaciones solo de uso comercial. Ya. Fijaron un valor canon de un valor canon del mensual para para las cuotas de $650 americanos. Ya. El conflicto nace de lo siguiente. Voy a seguir con los hechos. Primeramente, la señora María López, al momento de entregar el inmueble al señor Pedro Herrera, fijaron que este tiempo de duración de arriendo iba a ser de un año. Ya. Cuando el señor Pedro Herrera empezó con su emprendimiento en el inmueble, el cual era una cafetería, este intentó usar sus máquinas conectándolas en instalaciones que fueron otorgadas por la señora María López. Ya. En este caso, cuando él conectó las máquinas, se dio cuenta que no funcionaba de óptima manera, lo que hizo que fuera raro. Entonces el señor Pedro Herrera se comunicó con la señora María López mediante mensajes de WhatsApp, en el cual él daba a entender a la señora María López que iba a realizar unos arreglos y aparte, o sea, aparte si es que las instalaciones mismo no se encontraban en en tal situación, o sea, de estar en estado óptimo, sino que se encontraban en mal estado. Entonces la señora decidió ser indiferente a la pregunta del señor Pedro Herrera, haciendo que éste contrate a un técnico certificado, el cual le supo manifestar que las instalaciones no estaban en óptimas condiciones para ser usadas. Incluso suponían un riesgo utilizarlas así. En este caso, el señor Pedro Herrera decide no cancelar lo restante al año de arriendo. Solo pagó un mes. El primer mes fue el que pagó, de $650. Entonces, la señora María López, viendo la negativa del señor Pedro Herrera, decide poner una demanda de desalojo y de cobro de los valores del arriendo inmediato. Esto lo hace en razón de que el señor Pedro no cumplió los pagos y sustentando eso. Ya. Ahora, voy a dar a conocer también lo que es la teoría fáctica, mi teoría fáctica y de qué lado estoy yo. Yo escogí probar lo que es el punto del señor Pedro Herrera. Ya. En este caso, vamos a tener como implicados a la señora María López como actora y al señor Pedro Herrera como demandado. Ya. En la teoría fáctica, tenemos que darnos cuenta que en base a todos los hechos que hasta el momento les he comentado, la señora María López no ha cumplido desde el principio. Porque si nos ponemos, o sea, recapitulamos lo que es los hechos que les acabo de narrar, básicamente el señor Pedro Herrera cumplió el primer mes. Sin embargo, la señora María López no lo hizo. Ella entregó las instalaciones en condiciones defectuosas, lo que hizo que el señor Pedro no pudiera llevar a cabo sus actividades comerciales de forma óptima, sino que tuvo un contratiempo. Ya.
Como teoría jurídica, ¿en qué se basa mi teoría de mi informe? Básicamente trata en que la señora, o sea, la señora no puede exigir el desalojo ni tampoco el pago inmediato de los valores del arriendo. Por tanto, estos artículos que he citado del Código Civil. ¿Qué dicen? Cito textualmente. Artículo 1568 del Código Civil. No se podrá exigir obligaciones en un contrato bilateral si antes no se cumplen las obligaciones de la parte que lo pide en este caso. Ya. En este caso, la señora María López no cumplió su parte y está exigiendo que el señor Pedro cumpla su parte, cuando ella desde el principio está incumpliendo esta norma del Código Civil. Y aparte, en el artículo 1873 del Código Civil, nos da a entender que cuando existe este tipo de problemas, se da terminación, por tanto hubo un incumplimiento. Ya. Y no solo esto, sino que también el Código de Comercio nos dice que no hay, o sea, que tienen que entregar un inmueble comercial, cuando se va a arrendar, se lo tiene que entregar en óptimas condiciones, cosa tal que la señora María López no lo hizo. Ya. Como teoría probatoria, en base a lo que hasta ahora les he comentado, lo que yo usaría como teoría probatoria sería el contrato, porque en el contrato está estipulado tanto que el señor Pedro se comprometía a pagar, como que la señora María López entregaba las instalaciones en unas óptimas condiciones. Ahí vamos con el primer punto. La señora María López no cumplió esto. Entonces, ahí está la prueba, una de las primeras pruebas contundentes que tenemos. Ya. Segundo, tenemos los mensajes de WhatsApp. En los mensajes de WhatsApp podemos ver que el señor Pedro avisó con anticipación, preguntó y aparte demostró buena fe al momento de comunicarse con la señora. Como tercer prueba tenemos el informe hecho por el técnico certificado, el cual es prueba contundente para dar a entender que las instalaciones no se encontraban óptimas, sino que correspondían a un riesgo a la sociedad. Y por último, tenemos el pago del primer mes como prueba. El pago del primer mes demuestra que mi cliente, en este caso el señor Pedro Herrera, no estaba obrando de mala fe. Tenía el compromiso de pagar todo y de cumplir sus obligaciones en el contrato que firmaron las partes. Sin embargo, la señora María López no cumplió su parte desde el principio y ella exige que se haga el desalojo y el cobro del dinero del arriendo, alegando que mi cliente actuó en dolo, lo cual no es así, por todas las pruebas que estoy mostrando. Y por último, tenemos la conclusión, una conclusión breve que les voy a dar a entender de por qué la teoría probatoria que estoy dando, la teoría fáctica, probatoria y jurídica, básicamente son contundentes para este caso. Básicamente porque el señor Pedro actuó de buena fe. Él cumplió todo lo del contrato hasta el punto en el que les expliqué la teoría jurídica, en el cual los artículos respaldan al señor Pedro. En cambio, la señora María López desde un inicio no estaba cumpliendo con esto. Entonces, ¿qué tendría que hacer el juez? ¿O qué tendría que resolver el juez? El juez lo que tendría que hacer es rechazar la demanda y dar terminación al contrato de arrendamiento, previa, obviamente, con sus consecuencias legales, ¿no? En este caso. Bueno, pues eso sería mi teoría fáctica, probatoria y jurídica. En este caso, que es la defensa de mi informe, porque yo estoy a favor del señor Pedro en este caso. Y también olvidaba mencionar que este caso es hipotético, entonces estamos basándonos en 100% en lo que está ahí. Entonces, ese es el punto de esta exposición. Agradezco mucho a las personas que se quedaron viendo esto y agradezco al docente a cargo por revisar esta tarea en esta sustentación que acabo de dar.